Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Bienvenidos un día más a Efemérides de la Historia. Como ya sabéis, cada mes subimos un podcast detallando las principales efemérides y haciendo un pequeño repaso histórico de los acontecimientos descritos. Creemos que es una manera amena y divertida de hacer un primer acercamiento a diferentes hechos del pasado. Además, como en cada podcast trataremos 3-4 efemérides diferentes y principales, vosotros tenéis la oportunidad de decirnos cuáles son más de vuestro interés para poder desarrollarlas más en profundidad en podcasts posteriores. Podéis hacer vuestras recomendaciones aquí abajo, en la caja de comentarios. Quedaros hoy hasta el final porque hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Hablaremos de incendios que cambiaron el mundo, de nuevos países, de grandes mentiras que ya nadie se cree y de la muerte del rey más importante de la historia. Todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Sin más dilación, que empiece el juego de la historia. Y nuestra primera efeméride la hemos titulado Los países también nacen. Y es que un 11 de febrero celebramos que en 1929 se creó lo que hoy en día conocemos como el Estado de la Ciudad del Vaticano. La creación del Estado de la Ciudad del Vaticano en el año 29 fue un evento crucial que aseguró la independencia política del Papa, del gobierno italiano y de cualquier otro poder secular. Esto se formalizó con la firma de los Pactos de Letrán entre la Santa Sede y el Reino de Italia. Este acontecimiento representó un punto de inflexión en la larga y a menudo tensa relación entre la Iglesia Católica y el Estado italiano, marcando un nuevo comienzo en las interacciones entre la política secular y las autoridades religiosas. El Vaticano se estableció como un Estado soberano y neutro, lo que le permitió actuar como un mediador en disputas internacionales y ofrecer refugio en tiempos de guerra, reforzando su posición como una entidad moral y espiritual por encima de conflictos políticos. La independencia del Vaticano garantizó la conservación de su riquísima herencia cultural y también artística, y, por ejemplo, los museos vaticanos, la Capilla Sixtina o la más que famosa y hasta cierto punto controvertidos archivos vaticanos, donde la preservación histórica se mezcla con la leyenda de lo que realmente podemos encontrar en estos archivos. Vamos a por la siguiente efeméride, pero antes de continuar, hacemos un pequeño parón para comentaros una cifra que es absolutamente terrorífica. Y es que casi el 70% de los que nos ven o nos escuchan por las diferentes plataformas no estáis suscritos a nuestros canales. Y nos hemos marcado como reto el bajar esta cifra hasta el 60 o hasta el 50% si es posible. Así que, si no estáis suscritos, os invitamos a que le deis al botón que tenemos aquí abajo para que, de una vez por todas, podamos bajar esta cifra. Así nos ayudaríais un montón a seguir creciendo y a mantener nuestra independencia informativa. Y ahora sí, continuamos. Y continuamos con nuestra segunda efeméride del día, que la hemos llamado un incendio muy adecuado. Y es que, un 27 de febrero de 1933, se produce el incendio del Reichstag, el Parlamento alemán, al principio de la época nazi. Este es un evento clave en la Alemania nazi, ya que su atribución a los comunistas fue utilizada por Hitler para consolidar su poder y reprimir a su oposición. Inmediatamente después del incendio, el gobierno nazi aprovechó la situación para suspender los derechos civiles fundamentales, incluyendo la libertad de prensa, la libertad de expresión y la de asamblea y reunión. Se desató una auténtica ola de terror y de arrestos masivos, principalmente de comunistas y de otros opositores políticos, lo que debilitó significativamente a la oposición al régimen nazi. El decreto del incendio del Reichstag fue promulgado el día siguiente del propio incendio y fue utilizado por Hitler para tomar medidas extraordinarias en nombre de la seguridad del Estado, marcando un paso decisivo
hacia la dictadura al hacer la implementación de las políticas comunistas. Poco después del incendio, se aprobó la Ley de Habilitación de 1933, que otorgó a Hitler poderes prácticamente dictatoriales. Esto, efectivamente, disolvió la democracia en Alemania y estableció la base legal para el régimen totalitario. El incendio fue utilizado eficazmente por la maquinaria de propaganda nazi, también engrasada por el archiconocido Goebbels, para difundir miedo y justificar la represión estatal, consolidando el apoyo popular al régimen. Nuestra tercera efeméride la hemos querido titular «Vaya, qué casualidad». Y es que, un 15 de febrero de 1898, se produjo lo que se conoce como el hundimiento del acorazado USS Maine. Este evento precipitó lo que sería la guerra hispano-estadounidense después de que Estados Unidos acusara a España de haber minado el barco, alterando significativamente las relaciones internacionales. El hundimiento del USS Maine, puerto de La Habana, en Cuba, exacerbó las tensiones preexistentes entre Estados Unidos y España, y aunque la causa exacta del hundimiento sigue siendo objeto de debate en ese momento justo se atribuyó a España, aumentando el sentimiento antiespañol que ya existía en Estados Unidos debido a todos los intereses. Hay que destacar que en este episodio es fundamental la prensa sensacionalista, la prensa amarillista, que diríamos hoy, liderada por William Rutherford Hearst, un archiconocido periodista de este rango, y por Pulitzer, Joseph Pulitzer, sí, el mismo que inspiró el famoso premio periodístico. Este jugó un papel crucial en la movilización de la opinión pública estadounidense en contra de España. Estos medios exageraron y en numerosas veces inventaron historias sobre las atrocidades españolas en Cuba, aumentando la presión sobre el gobierno de Estados Unidos para intervenir. ¿Os suena el término de leyenda negra? Por ahí van las cosas. El hundimiento del Maine fue un catalizador que llevó a Estados Unidos a declarar la guerra a España el 21 de abril de 1898. Esta guerra marcó el surgimiento de Estados Unidos como una potencia mundial. Como resultado de la guerra, España cedió Puerto Rico, las islas de Guam y las Filipinas a los propios Estados Unidos. Cuba obtuvo su independencia formal, pero bajo la fuerte influencia de Estados Unidos, marcando el inicio de una larga historia de intervención estadounidense en la región. El hundimiento del Maine y la subsiguiente guerra hispano-estadounidense significaron el punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos, marcando el comienzo de la era de expansión imperialista y militar. El USS Maine se ha mantenido en la memoria colectiva estadounidense como el símbolo del sacrificio y la justificación para la intervención militar. El eslogan «Recuérdame Maine» se convirtió en un grito de guerra que simbolizaba tanto el patriotismo como la justificación de la guerra. Nos suena un poquito este tipo de estrategias, ¿verdad? Y nuestra última efeméride de hoy, que como no podía ser de otra manera, está ligada a la historia danesa, le hemos llamado la muerte del rey constructor. Y es que, un 28 de febrero de 1648, muere en Copenhague el rey de Dinamarca y Noruega, Cristian IV, que a pesar de implicar a Dinamarca en la guerra contra Suecia del 1611 al 13, la guerra de los 30 años y la guerra de Suecia y Holanda, con bastantes resultados negativos, mantuvo su popularidad porque supo defender los intereses de Noruega, proteger el comercio y la navegación, promover la educación y la industria y reconstruir Oslo, fundar ciudades y construir castillos y monumentos, poniendo los cimientos para un imperio colonial. Es en esta fase de constructor donde más destaca el reinado de este personaje clave de la historia europea. Pero veamos más al detalle unos aspectos de Cristian IV, quien reinó desde 1558 hasta 1648, fue uno de los monarcas más influyentes y carismáticos de la historia de Dinamarca-Noruega. Bajo Cristian IV, Dinamarca-Noruega se habían involucrado en conflictos costosos, incluyendo la Guerra de los 30 años que mencionábamos anteriormente. Su muerte coincidió con un periodo en el que el país empezaba a sentir las consecuencias económicas y políticas de este conflicto. La muerte de Cristian IV llevó a cambios significativos en la estructura política danesa,
su sucesor, Federico III, enfrentó a una nobleza poderosa y bastante descontenta, lo que eventualmente le llevó a instaurar a la monarquía absoluta en 1606. Cristian IV había sido un gran patrocinador de las artes y la arquitectura. Su muerte significó una disminución en el mecenazgo real, afectando al desarrollo cultural en Dinamarca. Realmente es un personaje único y a nivel histórico absolutamente clave. Muy pronto tendréis un podcast entero dedicado a su figura en nuestro canal hermano Historiador en Dinamarca. Os dejamos más información aquí abajo en el primer comentado fijado. Y hasta aquí un episodio más de Efemérides de la Historia. Como siempre, os pondremos un enlace de uno de los libros que hemos utilizado para realizar este podcast y una vez más, recordaros lo de siempre. Si os ha gustado este podcast, podéis suscribiros a nuestro canal y darle like para no perderos ninguno de los contenidos que subimos periódicamente. Y también podéis dejar vuestras consideraciones, recomendaciones aquí abajo, en la caja de comentarios. Como ya sabéis, siempre intentamos leerlos todos y responderlos todos. Y sin más, un gran saludo a todos y nos vemos en la próxima. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.